Nathan Pierce fue un hombre que se definió por sus logros. Criado en la ciudad industrial de Pittsburgh, Pensilvania, los primeros años de Nathan estuvieron marcados por la lucha y el sacrificio. Su padre trabajaba doble turno en una acería y su madre limpiaba casas para llevar comida a la mesa. El modesto hogar de la familia Pierce era un recordatorio constante de lo que no tenían, pero para el joven Nathan también fue el combustible de su ambición desde muy joven de escapar de sus circunstancias mientras sus compañeros pasaban su tiempo libre jugando en las calles. Nathan se sumergió en los libros. Su hambre de conocimiento y su implacable empuje le valieron una beca completa para una prestigiosa universidad de la Ivy League, donde destacó en negocios y tecnología. Pero la ambición tuvo un precio. Fue durante su segundo año que Nathan conoció a Emily Harper, una estudiante de arte de espíritu libre de Charleston, Carolina del Sur. Emily lo era todo. Nathan no era despreocupado, creativo y profundamente en sintonía con la belleza de las imperfecciones de la vida. Se encontraron por casualidad durante un festival de música al aire libre cerca del campus. Nathan, inicialmente desinteresado en el evento, fue arrastrado allí por un compañero de piso, pero en cuanto vio a Emily bailando descalza sobre el césped con una sonrisa radiante, quedó cautivado. Su conexión era magnética. La capacidad de Emily para encontrar alegría en lo cotidiano fue un soplo de aire fresco para Nathan, quien había pasado la mayor parte de su vida bajo el peso de sus aspiraciones. Nathan era una fuerza estabilizadora, firme y decidida, alguien que la animaba a soñar aún más. Los dos se volvieron inseparables rápidamente, encontrando el equilibrio en sus mundos contrastantes por un tiempo. Parecía que estaban construyendo una vida juntos. Emily pintaba mientras Nathan trabajaba en proyectos empresariales hasta altas horas de la noche. Su pequeño apartamento se convirtió en una mezcla de sus coloridos lienzos y sus detallados bocetos en la pizarra. Soñaban con un futuro en el que Nathan construiría su imperio y Emily tendría su propia galería. A medida que la startup tecnológica de Nathan cobraba impulso, sus prioridades comenzaron a cambiar. Las reuniones de la junta directiva de los inversores y los eventos de networking se apoderaron de su vida. Emily, quien había sido su mayor apoyo, comenzó a sentirse abandonada. Se quedaba despierta hasta tarde esperando a que volviera a casa, solo para encontrarlo absorto con su teléfono o portátil. Nathan, dijo ella. Una noche, sentados en su pequeña cocina, dejamos de ser nosotros. Extraño cuando hablábamos de nuestros sueños. Nathan suspiró sin apenas levantar la vista del correo electrónico. Emily, hago esto por nosotros. ¿No ves que todo este trabajo duro es para nuestro futuro? Pero Emily no estaba convencida. No eran solo las largas horas, sino la forma en que Nathan parecía estar cambiando al hombre que una vez amó. Sus momentos tranquilos juntos ahora parecían consumidos por su necesidad de demostrar su valía al mundo. Las discusiones se volvieron frecuentes. Su amor, enterrado bajo malentendidos y resentimiento tácito, llegó el punto de ruptura una noche lluviosa de noviembre. Emily había pasado horas preparando la cena con la esperanza de reavivar su conexión, pero Nathan llegó tarde a casa otra vez, empapado por la lluvia e irritable por una reunión de presentación fallida. Cuando Emily intentó expresar sus sentimientos, le espetó: «¿Por qué no puedes apoyarme?», gritó. «No entiendes lo que se necesita para tener éxito». Las lágrimas corrían por el rostro de Emily mientras respondía: «Y tú no entiendes lo que se necesita para amar a alguien». Esa noche, Emily empacó sus cosas y Nathan dejó que no la detuviera. En su mente, el éxito llenaría el vacío que dejó en los años posteriores. La startup de Nathan se convirtió en un nombre familiar, revolucionando la industria del comercio electrónico. Apareció en las portadas de Forbes y TechCrunch. Fue aclamado como un emprendedor visionario. Sus redes sociales eran un video cuidadosamente seleccionado de los mejores momentos de su vida: autos de lujo, vacaciones extravagantes y conexiones de alto perfil. Pero bajo la superficie, Nathan no podía quitarse de encima la sensación de que faltaba algo. Enterró los recuerdos de Emily,
convenciéndose a sí mismo de que había sido una distracción. Mientras tanto, la vida de Emily dio un giro dramático después de su ruptura. Un mes después de dejar a Nathan, descubrió que estaba embarazada no solo de un hijo, sino de trillizos. Abrumada pero decidida, Emily decidió no contactar a Nathan. Sabía que él no sacrificaría sus ambiciones por una familia y decidió afrontar la maternidad por su cuenta. Criar a 3 hijos sola no fue fácil. Emily hizo malabarismos con varios trabajos para llegar a fin de mes. A menudo trabajaba hasta altas horas de la noche mientras sus hijos dormían, pero a pesar de los desafíos, encontró alegría en el caos. Sus hijos Luke, Ava y Lily fueron su mayor fuente de fortaleza, inspiradas por su resiliencia. Emily regresó a la pintura creando obras que capturaron la belleza pura de su trayectoria. Su arte ganó reconocimiento local, y por primera vez en años, Emily sintió una sensación de plenitud. 5 años después, Nathan envió invitaciones para su boda con la socialité Charlotte Monroe, hija de un prominente magnate inmobiliario de Nueva York. El evento prometía ser el tema de conversación del año. Se celebró en una extensa finca de viñedos en el Valle de Napa. Una de esas invitaciones doradas llegó a la modesta casa de Emily en Charleston. Al abrirla, le temblaban las manos. El elegante guión decía: el señor Nathan Pierce y la señora Charlotte Monroe solicitan el honor de su presencia en su boda. Emily reconoció al instante el gesto como una acción calculada. Nathan quería que viera la vida que había construido para recordarle lo que supuestamente se había perdido. Al principio, Emily consideró desechar la invitación, pero al mirar a sus 3 hijos, se dio cuenta de que merecían saber la verdad sobre su padre. No se trataba de Nathan ni de su orgullo, sino de Luke, Ava y Lily. Así que Emily decidió asistir a la boda, no como un amargo recordatorio del pasado de Nathan, sino como madre y mujer que había reconstruido su vida a su manera. La mañana de la boda de Nathan Pierce amaneció brillante y despejada con los extensos viñedos del Valle de Napa, bañados por la dorada luz del sol. La finca, reservada exclusivamente para la ocasión, irradiaba opulencia. Arreglos florales importados adornaban los senderos. Candelabros de cristal colgaban de amplios candelabros y una orquesta en vivo tocaba suaves melodías encantadoras. El evento no fue solo una celebración de amor, fue un espectáculo de riqueza y estatus. Nathan se paró frente al gran espejo en su suite privada, ajustándose los puños de su smoking hecho a medida. Hoy no era solo el día de su boda, sino la culminación de todo lo que había trabajado por su esposa. Charlotte Monroe era la compañera perfecta para su vida cuidadosamente organizada. Era elegante, aplomada y provenía de una familia cuyo nombre abría puertas juntas. Encarnaban la cima del éxito. Mientras observaba su reflejo, Nathan se permitió un momento de satisfacción mental. Esta era su vuelta de la victoria, y como parte de esa victoria, le había enviado una invitación a Emily. La imaginó llegando silenciosamente abrumada por la grandeza del evento y llena de arrepentimiento por lo que había perdido. Pero Nathan subestimó a Emily. Emily bajó de un elegante y modesto sedán a la entrada de la finca. Sus 3 hijos vestían un elegante vestido fluido que acentuaba su tranquila confianza. Irradiaba una fuerza serena que captó la atención de todos a su alrededor. Los trillizos Luke, Ava y Lily llevaban conjuntos iguales. Sus brillantes ojos se llenaron de curiosidad y emoción al acercarse al gran salón. Los susurros resonaron entre la multitud de invitados. El parecido entre los niños y Nathan era sorprendente. La expresión decidida de Luke reflejaba la de Nathan. Los ojos penetrantes de Ava tenían la misma intensidad y la sonrisa de Lily era un eco perfecto de su interior. Las festividades de la boda estaban en pleno apogeo. Los invitados se mezclaban bebiendo champán y maravillándose con la opulencia que los rodeaba. Charlotte resplandecía con su vestido a medida, inspirado en la adoración de sus amigas de la alta sociedad. Nathan estaba de pie cerca de la mesa principal, enfrascado en una conversación cuando la sala se quedó repentinamente en silencio.
Las cabezas se volvieron hacia la entrada y una ola de murmullos recorrió a la multitud. Emily había llegado. La reacción inicial de Nathan fue de asombro. Por un momento, no la reconoció. Se había ido la joven artista idealista que una vez conoció. En su lugar estaba una mujer segura de sí misma que irradiaba dignidad. Pero su atención se dirigió rápidamente a los 3 niños a su lado y el mundo pareció tambalearse bajo sus pies. Se parecían a él. Nathan congeló su cuidadosamente seleccionada compostura. La compostura se desvaneció mientras Emily caminaba hacia él. La orquesta titubeó. La suave música se cortó brevemente antes de reanudarse torpemente. Los invitados susurraban especulando sobre el asombroso parecido entre los niños y el novio. Charlotte notó el cambio en el comportamiento de Nathan y siguió su mirada. Su sonrisa vaciló al ver a Emily y a los trillizos. La confusión dio paso a la alarma. Al volverse hacia Nathan, su voz aguda pero lo suficientemente baja como para no llamar demasiado la atención, preguntó Charlotte, ¿y por qué esos niños se parecen exactamente a ti? Nathan no tenía palabras. Se sentía atrapado, como si las paredes se cerraran sobre él. Emily, sin embargo, sostuvo su mirada con una determinación inquebrantable. Su voz era tranquila pero firme al romper el pesado silencio. «Estos son tus hijos, Nathan», dijo. Sus palabras resonaron por el gran salón. «Luke, Ava y Lily, es hora de que sepan la verdad». La sala estalló en jadeos y susurros. Los invitados intercambiaron miradas atónitas. Sus conversaciones perfectamente pulidas, descarriladas por la revelación, palidecieron. El rostro de Nathan palideció mientras miraba a los 3. Pequeños rostros lo miraban con curiosidad e inocencia. La sorpresa inicial de Charlotte se transformó rápidamente en ira. «Esto no puede estar pasando», siseó, apartando a Nathan. «¿Quieres decirme que tienes hijos y nunca me lo dijiste?» Nathan luchó por encontrar la voz. No sabía que lo había dicho. Sus palabras salieron tartamudeando. «Emily nunca me lo dijo». Emily dio un paso al frente. Su tono firme. «Nunca me diste la oportunidad de decírtelo, Nathan. Estabas demasiado ocupado persiguiendo el éxito como para preocuparte por nada más. Cuando descubrí que estaba embarazada, ya te habías ido». Sus palabras golpearon a Nathan como una ola. El peso de sus decisiones pasadas se derrumbó sobre él. Miró a los trillizos. Sus rostros, un recordatorio. De los años que se había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus hitos, el arrepentimiento lo agarró con fuerza e inquebrantable. «No lo sabía», repitió Nathan con la voz quebrada. «No lo sabía». La expresión de Emily se suavizó ligeramente, pero su determinación se mantuvo. «Bueno, ahora lo sabes y merecen saberlo». Su padre, Nathan, por eso estamos aquí. La compostura de Charlotte, perfectamente cuidada, se hizo añicos salirse furiosa. Su furia era evidente a cada paso. Los invitados murmuraron, inseguros de si quedarse o irse, mientras la tensión en la habitación se volvía insoportable. Nathan se volvió hacia Emily y los niños. Sus emociones eran un caos de culpa, conmoción y una profunda y molesta sensación de pérdida. Se agachó a su altura. Su voz temblaba al hablar. Dijo en voz baja, con los ojos llenos de lágrimas: «Mamá, soy tu papá». Luke, el mayor, lo estudió atentamente antes de mirar a sus hermanas. Ava ladeó la cabeza, curiosa pero cautelosa. Lily, la menor, ofreció una sonrisa tímida. «Mamá, nos vemos hoy». Lily dijo: «Soy. Eres realmente nuestro papá». Nathan asintió. Tenía la garganta demasiado apretada para hablar. Las lágrimas corrían por su rostro mientras extendía la mano hacia ellos. La enormidad del momento lo abrumaba. Nathan permaneció arrodillado ante los trillizos. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba procesar la realidad del momento. El peso de los años perdidos lo oprimía,
pero al mirar a los ojos curiosos de sus hijos, supo que no se trataba de él, se trataba de ellos. Por primera vez en su vida, Natán sintió algo que todo su éxito y riqueza nunca le habían dado. Un sentido de propósito más allá de sí mismo. La voz de Emily rompió el silencio. Firme pero cargada de emoción. No necesitan nada de ti, Natán, excepto saber la verdad. Se merecen entender de dónde vienen. La habitación que los rodeaba pareció disolverse en el fondo. La boda, una vez lujosa, con sus candelabros de cristal y su decoración perfectamente arreglada, ahora se sentía vacía, un cascarón frágil comparado con la crudeza del momento que se desarrollaba. Natán se volvió hacia Emily. Su voz temblaba. Quiero ser parte de sus vidas. No sé por dónde empezar, pero quiero. Intenta, por favor, dame una oportunidad. Emily lo observó durante un largo rato. Este no era el mismo hombre que la había abandonado años atrás. Su exterior pulido y seguro se había agrietado, revelando una vulnerabilidad que no había visto en años. Respiró hondo. Sus instintos protectores por sus hijos, en conflicto con un pequeño rayo de esperanza, de que tal vez, solo tal vez, Natán pudiera cambiar. Empezar por ser honesta. Dijo con firmeza, no necesitan promesas que no puedes cumplir, Natán. Necesitan constancia, paciencia y amor. ¿Puedes darles eso? Natán asintió, aunque tenía la garganta seca. Haré lo que sea necesario. Mientras tanto, Charlotte se había retirado al otro lado del pasillo, rodeada de sus amigas más cercanas, que susurraban furiosamente entre ellas. Su rostro era una mezcla de ira, incredulidad y humillación. Regresó hacia Natán y Emily. Sus tacones resonaron bruscamente contra el suelo pulido, señalando su regreso con una intensidad atronadora. Esto es absurdo, espetó Charlotte, su voz cortando la tensión. Lo has arruinado todo, Natán. Se suponía que este sería nuestro día y ahora es un escándalo. Natán se giró hacia la cara. Su compostura habitual había regresado, pero esta vez no impulsada por el orgullo, sino por una determinación silenciosa. Charlotte no sabía nada de ellos, dijo con calma, señalando a los niños, pero ahora que sí, no puedo ignorarlos, son mis hijos. Charlotte se burló, levantando las manos con incredulidad. Tus hijos, ¿acaso te escuchas? Esto no se trata solo de ti, Natán, se trata de tu reputación, mi reputación, todos aquí lo saben ahora. Natán apretó la mandíbula para hacérselo saber, dijo con voz firme. Si no pueden respetarme por responsabilizarme de mis hijos, entonces tal vez no necesite su respeto. Los invitados que habían estado observando el drama en silencio intercambiaron miradas. Algunos asintieron en silenciosa aprobación, mientras otros susurraban entre sí. Su juicio era evidente. La tensión en la sala era palpable, pero a Natán ya no le importaba. Por primera vez en años, sus prioridades estaban claras. Emily dio un paso adelante, colocando una mano suavemente sobre el hombro de Luke mientras él se aferraba a su vestido. Este no es el momento ni el lugar para todo esto, dijo con voz tranquila, pero resuelto. Natán, si de verdad quieres decir lo que dijiste, hablaremos más tarde, pero por ahora creo que es mejor que nos vayamos. Los trillizos la miraron. Sus ojos abiertos se llenaron de una mezcla de confusión y curiosidad. Emily se agachó a su altura, alisando el vestido de Ava y apartando un mechón de pelo de la cara de Lily. Dile adiós por ahora, dijo suavemente. Adiós, papá, dijo Lily, su vocecita cortando la tensión. Como un cuchillo. El pecho de Natán se oprimió al oír la palabra. Era la primera vez que alguno de ellos lo llamaba así y lo golpeó con una fuerza inesperada. Adiós. Logró que su voz sonara densa como el océano. Te veré pronto. Emily se giró para irse, con la cabeza bien alta. Los trillizos la tomaron de la mano mientras caminaban hacia la salida. La multitud se apartó en silencio. Sus susurros la siguieron como una onda mientras
Las puertas se cerraron tras Emily y los niños. Natán se quedó paralizado. El peso de todo lo sucedido lo oprimía. Miró a su alrededor, el opulento salón, las lámparas, las flores importadas, la mesa perfectamente puesta, y se dio cuenta de lo vacío que se sentía. Charlotte se cruzó de brazos, mirándolo fijamente. Bueno, ¿y ahora qué? Natán, ¿vas a tirar todo lo que hemos construido para ellos? Natán se giró hacia ella, con una expresión indescifrable. No sé qué hemos construido. Charlotte, dijo en voz baja, pero sé que mis hijos merecen algo mejor. No puedo fingir que no existen. Si eso es algo que no puedes aceptar, entonces tal vez no deberíamos haber hecho esto desde el principio. Charlotte lo miró fijamente. Su incredulidad se convirtió en furia. Increíble, espetó antes de irse furiosa. Sus amigos la seguían. Natán se quedó solo en el gran salón. Los ecos de la confrontación aún flotaban en el aire. Por primera vez en años, se sintió inseguro sobre su futuro, pero también sintió algo más: esperanza para las semanas siguientes. Natán cumplió su promesa. Se acercó a Emily para pedirle una oportunidad de involucrarse en la vida de los trillizos. No fue fácil. Tuvo que reconstruirse la confianza y los niños se mostraron tímidos con él al principio, pero Natán apareció día tras día, demostrándoles a Emily y a los niños que hablaba en serio sobre su presencia. Asistía a sus partidos de fútbol. Los ayudaba con las tareas y aprendía sobre sus dibujos animados favoritos y rutinas para dormir. Lentamente, pero con seguridad, las barreras comenzaron a derrumbarse para Emily. Ver a Natán transformarse fue agridulce. Vio destellos del hombre que una vez amó, pero también sabía que se habían convertido en personas diferentes. Su prioridad eran sus hijos y se mantuvo cautelosa, aunque no podía negar el progreso que Natán estaba haciendo años después. En una brillante tarde de verano, Natán estaba sentado en el patio trasero de la casa de Emily viendo a Luke, Ava y Lily perseguirse. Alrededor del jardín, el sonido de sus risas llenaba el aire, un oscuro contraste con el silencio de su mansión, una vez vacía. Emily estaba sentada cerca de él. Su cuaderno de bocetos estaba abierto en su regazo. Miró a Natán, que se reía mientras Lily tiraba de su corbata y una sonrisa cruzó su rostro. No eran las mismas personas que años atrás, pero habían encontrado la manera de construir algo nuevo, algo mejor. Natán había cambiado su éxito vacío por algo mucho más significativo. Al final, no fueron la riqueza ni los elogios lo que lo encontró, sino el amor y la risa de sus hijos. El camino de Natán hacia la paternidad no fue nada fácil. Aunque había decidido formar parte de la vida de sus hijos, la realidad de criar trillizos tuvo sus desafíos. Los primeros meses fueron una prueba de su paciencia, compromiso y humildad. Una tarde lluviosa, Natán llegó a casa de Emily con un balón de fútbol en la mano, ansioso por jugar con Luke después de la escuela. Pero en cuanto entró, lo recibió el caos. Lily estaba llorando por una herida en la rodilla. Ava estaba frustrada con su tarea de matemáticas y Luke se negaba a hablar con él porque Natán se había perdido su último trabajo debido a un compromiso laboral que no podía cancelar. Pensé que dijiste que estarías allí, dijo Luke con la voz temblorosa de decepción. Sus palabras golpearon a Natán como un puñetazo en el estómago. Lo siento, amigo, dijo Natán. Agachándome para encontrar la mirada de Luke, cometí un error, pero ahora estoy aquí y no me voy a ninguna parte. Emily, que observaba desde la cocina, sintió una mezcla de emociones. Vio el arrepentimiento genuino en los ojos de Natán, pero también sabía que esto era solo el comienzo. Ser padre no se trataba de grandes gestos ni promesas, se trataba de estar presente incluso cuando era difícil. Natán comenzó a ajustar su vida para priorizar a sus hijos. Se distanció del día a día de su empresa, delegando responsabilidades en su equipo de confianza por primera vez. Se permitió adoptar un ritmo de vida más lento y significativo. Empezó poco a poco con salidas al parque los fines de semana y tardes tranquilas leyendo cuentos antes de dormir. Al principio,
Los trillizos dudaban, inseguros de cómo responder a esta nueva presencia en sus vidas, pero la constancia de Natán comenzó a derribar sus barreras. Celebraba sus logros, por pequeños que fueran, y se disculpó cuando se quedó corto. Una noche, mientras Natán ayudaba a Ava con su proyecto de ciencias, ella lo miró y dijo: «No soy tan malo en esto, ¿sabes?». Sus palabras, aunque sencillas, le hicieron llorar. Para Natán, fue una pequeña victoria, pero para él significaba todo. Mientras pasaba más tiempo con sus hijos, no pudo evitar reflexionar sobre su pasado. Pensó en los años que había pasado persiguiendo el éxito, creyendo que llenaría el vacío dejado por Emily. Ahora se daba cuenta de lo equivocado que había estado, de lo mucho que había sacrificado en su búsqueda de validación. Una noche, mientras él y Emily estaban sentados en el porche viendo a los niños jugar en el jardín, Natán rompió el silencio. Solía pensar que el éxito era lo único que importaba, admitió, pero ahora lo veo. Son los pequeños momentos como este los que más significan. Emily lo miró, su expresión se suavizó. No es demasiado tarde para que esos momentos cuenten, dijo, pero es. El patio se llenó de risas, globos y el olor a barbacoa mientras los trillizos apagaban las velas. Natán sintió una oleada de orgullo y satisfacción. Esta no era la vida que había imaginado en su juventud, pero era mejor. Había aprendido que la verdadera riqueza no se medía por el tamaño de su casa ni por los números de su cuenta bancaria, sino por el amor que daba y recibía. Emily estaba a su lado observando a los niños abrir sus regalos. «Has recorrido un largo camino, Natán», dijo con una sonrisa. «No podría haberlo hecho sin ellos ni sin ti». Admitió que la fiesta terminó con bengalas en el crepúsculo que se desvanecía. Los niños corrían por el patio con sus amigos. Natán observó cómo su corazón se llenaba por primera vez. Se sintió en paz con su pasado y esperanzado por el futuro mientras la vida parecía asentarse en un ritmo feliz. Surgió un nuevo desafío, uno que puso a prueba la determinación y el crecimiento de Natán. Luke, el mayor de los trillizos, había tenido dificultades con la escuela. Sus calificaciones estaban bajando y parecía distante durante su familia. Cenas. Natán notó el cambio, pero no estaba seguro de cómo abordarlo. Una noche, después de que Emily acostara a las niñas, Natán se sentó con Luke. En la sala, Luke jugueteaba con un coche de juguete, evitando el contacto. «Oye, amigo», Natán empezó a mantener un tono ligero. «Últimamente te ves un poco raro. ¿Quieres hablar de eso?». Luke dudó. Sus dedos se apretaron alrededor del juguete. «Es difícil», murmuró. «Los otros niños son mejores en matemáticas y esas cosas. Yo no soy inteligente. Como ellos». El corazón de Natán se encogió. Podía verse reflejado en Luke. La misma inseguridad y presión por triunfar. Se inclinó hacia adelante y apoyó una mano en el hombro de Luke. «Aunque, escúchame», dijo Natán. «Con cuidado, eres inteligente en muchos sentidos. Cada uno aprende de forma diferente y eso está bien. Pero no estás solo en esto. Estoy aquí para ayudarte, pase lo que pase». Durante las siguientes semanas, Natán trabajó con Luke en sus tareas todas las noches, convirtiéndolas en una actividad para estrechar lazos. Lentamente, la confianza de Luke creció y sus notas empezaron a mejorar. Y lo más importante, aprendió a creer en sí mismo. Una lección que Natán deseaba haber aprendido antes. Al pasar más tiempo con los niños, empezó a notar el talento de Ava para dibujar. Sus bocetos llenaban cuadernos y su creatividad le recordaban a Emily de joven. Un día, se acercó a Emily con una idea. «Estaba pensando», dijo Natán, mostrando uno de los dibujos de Ava. «¿Y si la animamos a tomar una clase de arte? Tiene mucho talento». Emily miró el boceto y sonrió. «He estado pensando lo mismo». «Tienes tu determinación, ¿sabes?», rió Natán. «Y tu creatividad». Inscribieron a Ava en un programa de arte local y Natán se propuso asistir a todas las exhibiciones.
Ver crecer la confianza de Ava mientras perseguía su pasión fue una de las experiencias más gratificantes de su vida. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle un me gusta a este video y suscribirte. Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido inspirador y nos acerca a nuestra meta de 1000 suscriptores. Hagamos crecer esta comunidad juntos porque todos merecen una historia que les recuerde el poder del amor y la resiliencia. Y. Segundas oportunidades. Volviendo a la historia, años después, durante una obra escolar donde los 3 trillizos tenían papeles, Nathan se encontró sentado junto a un rostro familiar entre el público, su madre, con quien no había hablado mucho en los últimos años. Su relación se había distanciado durante su ascenso al éxito. Pero Nathan había tomado medidas recientemente para reconectar con ella. Cuando las luces se atenuaron y comenzó la conversación, su madre se inclinó y susurró: «Has hecho un buen trabajo con ellos, Nathan». Sus palabras lo llevaron a llorar. Durante tanto tiempo había buscado su aprobación a través de logros y elogios. Ahora se daba cuenta de que no necesitaba. La familia que había construido era el verdadero testimonio de su crecimiento. Una mañana, mientras Nathan estaba sentado en la oficina de su casa, llegó una carta de Emily. No era nada urgente, solo una nota que había escrito después de reflexionar sobre su viaje. «Nathan», comenzó, «quería tomarme un momento para agradecerte. Gracias por dar un paso al frente cuando más importaba, por demostrarles a nuestros hijos que pueden contar contigo y por mostrarme que las personas pueden cambiar. Sé que las cosas no funcionaron entre nosotros como alguna vez imaginamos, pero estoy orgulloso del padre en el que te has convertido. Le has dado a Luke, Ava y Lily un regalo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Tu tiempo, tu amor y tu presencia, y por eso estoy eternamente agradecido. Emily». Nathan leyó la carta 2 veces con el corazón lleno. No fue solo el reconocimiento de Emily lo que lo conmovió, sino la comprensión de que se había convertido en el hombre que siempre había esperado ser. Parte 26. Surge un nuevo desafío a medida que la vida parecía asentarse en un ritmo feliz. Surgió un nuevo desafío, uno que puso a prueba la determinación y el crecimiento de Nathan. Luke, el mayor de los trillizos, había tenido dificultades con la escuela. Sus calificaciones estaban bajando y parecía distante durante las cenas familiares. Nathan notó el cambio, pero no estaba seguro de cómo abordarlo. Una noche, después de que Emily acostara a las niñas, Nathan se sentó con Luke en la sala. Luke jugueteaba con un coche de juguete, evitando el contacto visual. «Oye, amigo». Nathan empezó a mantener un tono ligero. «Últimamente te ves un poco raro. ¿Quieres hablar de eso?» Luke dudó. Sus dedos se apretaron alrededor del juguete. «Es difícil», murmuró. «Los otros niños son mejores en matemáticas y esas cosas. No soy inteligente como ellos». El corazón de Nathan se encogió. Podía verse reflejado en Luke. La misma inseguridad y presión por triunfar. Se inclinó hacia adelante y apoyó una mano en el hombro de Luke. «Luke, escúchame». Nathan dijo, «Con cuidado, eres inteligente en muchos sentidos. Cada uno aprende de forma diferente y eso está bien, pero no estás solo en esto. Estoy aquí para ayudarte, pase lo que pase». Durante las siguientes semanas, Nathan trabajó con Luke en sus tareas todas las noches, convirtiéndolas en una actividad para estrechar lazos. Lentamente, pero seguro, la confianza de Luke creció y sus notas empezaron a mejorar. Y lo más importante, aprendió a creer en sí mismo. Una lección que Nathan desearía haber aprendido antes. En la vida, parte 27. Una colaboración improbable. A medida que Nathan pasaba más tiempo con los niños, empezó a notar el talento de Aa para dibujar. Sus bocetos llenaban cuadernos y su creatividad le recordaba a Emily de joven. Un día se acercó a Emily con una idea. «Estaba pensando», Nathan dijo, sosteniendo uno de los dibujos de Ava. «¿Y si la animáramos a tomar una clase de arte? Tiene mucho talento». Emily miró el boceto y sonrió. «He estado pensando lo mismo».
Tiene tu determinación, ¿sabes? Natán rió entre dientes. ¿Y tu creatividad? Inscribieron a Ava en un programa de arte local. Natán se propuso asistir a todas las exhibiciones y presentaciones. Ver cómo la confianza de Aa crecía a medida que perseguía su pasión fue una de las experiencias más gratificantes de su vida. Parte 28. El reencuentro. Años después, durante una obra escolar donde los tres trillizos tenían papeles, Natán se encontró sentado junto a un rostro familiar entre el público, su madre, con quien no había hablado mucho en los últimos años. Su relación se había distanciado durante su ascenso al éxito, pero Natán había tomado recientemente medidas para reconecta con ella cuando las luces se atenuaron y la obra comenzó. Su madre se inclinó y susurró: «Has hecho un buen trabajo con ellos, Natán». Sus palabras tenían un peso que le hizo llorar durante tanto tiempo que había buscado su aprobación a través de logros y elogios. Ahora se daba cuenta de que no necesitaba. La familia que había construido era el verdadero testimonio de su crecimiento. Parte 29. Una carta de Emily. Una mañana, mientras Natán estaba sentado en la oficina de su casa, llegó una carta de Emily. No era nada urgente, era solo una nota que había escrito después de reflexionar sobre su viaje. Natán, empezó, quería tomarme un momento para decir, gracias por dar un paso al frente cuando más importaba, por demostrarles a nuestros hijos que pueden contar contigo y por mostrarme que la gente puede cambiar. Sé que las cosas no funcionaron entre nosotros como alguna vez imaginamos, pero estoy orgulloso del padre en el que te has convertido. Le has dado a Luke, Ava y Lily un regalo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Tu tiempo, tu amor y tu presencia, y por eso estoy eternamente agradecido. Emily. Natán leyó. Carta que le llenó el corazón 2 veces. No fue solo el reconocimiento de Emily lo que lo conmovió, sino darse cuenta de que se había convertido en el hombre que siempre había soñado ser. Parte 30. El legado que deja en el 18º cumpleaños de los trillizos. La familia se reunió en el patio trasero, como lo habían hecho durante años. Esta vez, la celebración fue agridulce. Los niños se preparaban para ir a la universidad, cada uno persiguiendo sus propios sueños. Luke había obtenido una beca para estudiar ingeniería. Ava había sido aceptada en una prestigiosa escuela de arte y Lily se dirigía a estudiar ciencias ambientales. Al final de la noche, Natán se levantó para brindar. Miró a sus hijos, ahora jóvenes adultos, y sintió una oleada de orgullo y emoción. Solía pensar que el éxito se trataba de lo que se podía lograr. Comenzó con voz firme pero llena de emoción. Pero ustedes tres me han enseñado que el verdadero éxito se trata del amor que das y las vidas que tocas. Verlos crecer ha sido el mayor privilegio de mi vida. Los trillizos lo abrazaron. Su amor y gratitud eran evidentes en sus ojos al terminar la noche y los niños comenzaron a empacar para su siguiente capítulo. Natán permaneció en la quietud del patio. Las estrellas le recordaban las vastas posibilidades de la vida. Recordó al hombre que una vez fue y al hombre en el que se había convertido. Su riqueza y sus elogios lo habían definido, pero ahora su legado estaba grabado en los corazones de sus hijos. Un legado de amor, crecimiento y redención. Mientras los trillizos empacaban sus pertenencias para prepararse para la universidad, la casa comenzó a sentirse más tranquila. Las risas y las charlas que antes llenaban las habitaciones se volvieron esporádicas. Natán sintió el peso de su inminente partida, aunque orgulloso de sus logros. No pudo evitar sentir una punzada de tristeza al pensar en una casa vacía. Una noche, cuando se reunieron para su última cena familiar antes de que los trillizos se fueran, Emily se unió a ellos. Fue su forma de mostrar apoyo durante este momento de transición, recordándoles a los niños que su familia, por poco convencional que fuera, era sólida e inquebrantable. Después de cenar, Natán se levantó para hablarles. Su voz, tranquila pero con un matiz de emoción, mientras los tres se lanzan al mundo. Quiero que recuerden algo que él comenzó. La vida les presentará desafíos,
pero esos desafíos son lo que los moldea. Se apoyan mutuamente. Manténganse fieles a quienes son y no olviden el amor que une a esta familia. Los trillizos asintieron. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Ava habló primero. Su voz firme pero sincera: gracias, papá, por todo. Mientras se abrazaban, Natán se dio cuenta de que, aunque su presencia física en casa pudiera cambiar, su vínculo permanecería inquebrantable. El día que los trillizos se fueron a la universidad fue agridulce. Natán y Emily permanecieron uno al lado del otro mientras se despedían del coche que desaparecía por la entrada. El silencio que siguió fue pesado, pero también estaba lleno de orgullo. Habían hecho su trabajo como padres. Habían criado a 3 personas increíbles, listas para enfrentar el mundo. Natán regresó a la casa, ahora en silencio. Mirando las paredes adornadas con fotos familiares, cada imagen contaba una historia. Su primer viaje familiar a la playa, las mañanas de Navidad, los cumpleaños, llenos de risas. No eran solo recuerdos, eran hitos de la vida que había construido con sus hijos en su oficina. Natán se sintió atraído hacia su escritorio, donde guardaba un pequeño cuaderno lleno de reflexiones que había escrito a lo largo de los años. Al hojear las páginas, recordó lo lejos que había llegado, no solo como padre, sino como persona. Ese día escribió una nueva entrada. El verdadero éxito no se mide por la riqueza ni el estatus, sino por el amor que cultivas y el legado que dejas. Mis hijos son mi mayor logro y su felicidad es mi máxima recompensa. Con los trillizos lejos, Natán centró su atención en retribuir a la comunidad. Comenzó un programa de mentoría para jóvenes emprendedores, compartiendo su historia y las lecciones que había aprendido. Habló abiertamente sobre sus errores, su viaje hacia la redención y la importancia de equilibrar la ambición con las relaciones. A través del programa, Natán conoció a personas que le recordaban a su yo más joven. Estaba motivado y tenía hambre de éxito, pero a menudo, ciego a lo que realmente importaba, los tomó bajo su protección, guiándolos no solo en los negocios, sino también en la vida. Emily encontró un renovado sentido de propósito. Comenzó a dar clases de arte en un centro comunitario local, inspirando a otros a expresarse creativamente. Ambos colaboraban a menudo en eventos benéficos. Su dedicación compartida a la retribución fortaleció aún más su conexión. Años después, los trillizos regresaron a casa para Acción de Gracias, trayendo consigo historias de sus aventuras y éxitos. La casa, una vez tranquila, volvió a la vida con risas y calidez. Natán y Emily trabajaron juntos en la cocina, preparando un festín que rivalizaba con cualquiera de sus celebraciones pasadas. Sentados a la mesa, Luke levantó su copa para brindar por la familia. Dijo: por todo lo que hemos pasado y por todo lo que nos espera, gracias, mamá y papá, por enseñarnos lo que es el amor, la resiliencia y el perdón. Natán sintió una opresión en el pecho por la emoción. Chocó las copas con todos en ese momento, consolidando el amor y el vínculo que habían cultivado a lo largo de los años. En una tranquila mañana, Natán se sentó en el porche con una taza de café en la mano, viendo el amanecer. Emily se unió a él con su cuaderno de bocetos. En punta de pie. Se sentaron en un silencio cómodo, el tipo de silencio que solo años de experiencias compartidas pueden crear. ¿Sabes? Natán comenzó. Si alguien me hubiera dicho hace años que mi mayor logro no sería mi compañía, sino mi familia, no lo habría creído, pero ahora no puedo imaginarlo de otra manera. Emily sonrió. La vida tiene una forma divertida de enseñarnos lo que realmente importa. A medida que el sol salía, los dos reflexionaron sobre su viaje, una historia de errores, redención y el inquebrantable poder del amor. Natán sabía que su vida no era perfecta, pero tenía significado y al final eso fue más que suficiente. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta sincera historia. Si este viaje de redención, amor y familia te conmovió, por favor, dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte para unirte a nuestra creciente comunidad.
Vamos camino de los 1000 suscriptores y con tu apoyo podemos seguir brindándote más historias inspiradoras como esta. Difundamos el mensaje de esperanza y segundad. Posibilidades. Nos vemos en el próximo video.